Ahora sí, ya. Empezó. Si no fue el teléfono el que nos dijo que empezamos. Okay. ¿Qué pasa si hay ruidos extraños? Intentaré editarlos. Ok. ¿Qué es lo que he intentado Deja- hacer? Em, Fíjate que una discusión que tengo mucho con el Choco. ¿Te acuerdas del Choco, no? Héctor. Héctor, sí. Ajá. Este güey insiste, y tú dime qué es lo que piensas, porque es respecto al podcast, que a huevo tiene que haber una estructura, que a huevo hay una estructura y demás, que en cada episodio ha habido una estructura. Y yo le digo, güey, es que mi idea es que no hay una estructura, es que es como surja. A ver. Bueno, cuando dices no hay una estructura, Ajá. ya estás partiendo de una estructura. Ok, hasta ahí estoy de acuerdo. No, o sea, una cosa es que tengas algo planeado, digamos, vamos a entrar, vamos a presentar, vamos a dar la bienvenida, tenemos tanto tiempo para esto, tanto tiempo para aquello, vamos a cerrar una conclusión o una retroalimentación o lo que tú quieras. Ajá. Esa es una estructura, digamos, más formal. De entrada, bueno, yo creo que todo tiene una estructura. Y yo estoy de acuerdo con las estructuras. A mí me gustan las estructuras, en primer lugar, porque te facilitan el trabajo. En segundo lugar, también el espectador se acostumbra a las estructuras. Y también se le facilita el hecho de entender o comprender un tema. Ajá. Ahora, quiero decirte que hay estructuras que son muy rígidas y otras estructuras que son más light. Pero te voy a decir una cosa. Creo que la mejor estructura es cuando sientes que no hay estructura. Ok. Es cuando todo va fluyendo, cuando dices, caray, ya se terminó. Y pasó una hora y hablamos de una cosa, hablamos de otra cosa, y pasó la hora y no sentiste. Aunque haya estado estructurado, me parece bien, ¿no? Pero ahora sí yo creo que depende de cada quien. Hay personas que, a lo mejor yo estoy muy estructurado, mi vida es muy estructurada y por eso me gustan las estructuras. A lo mejor hay personas que no están tan estructuradas, su vida es más relajada, su vida es, bueno, si no pasa esto, no importa, les llego al otro. Entonces, lo transmiten a las actividades que hacen. Fíjate que tengo una amiga que le planteé esta onda de que este güey no... como que les... Porque no ha sido la única persona que le he dicho, esta madre no tiene estructura. Entiendo que... Es que más que estructura yo lo veo así como... Bueno, a ver, ¿qué entiendes por estructura? Narrativa. Narrativa. Como, ok. Secuencia. Como una secuencia. Ok. Primero va a ser esto, después proseguimos a esto, después hablamos de esto y finalizamos con esto. Ok. Así veo yo una estructura y eso es lo que no quiero. No estás de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, simplemente para el formato. Entonces, por de ejemplo, esto. podemos terminar ahorita. En teoría se podría, sí. Nomás no te me vayas, por favor. Como 2 minutos. Pero sí, justamente. O sea, porque tampoco... O sea, hay un aproximado de tiempo por cuestiones de horarios y demás y pues de batería y lo que tú quieras. Pero tampoco el tiempo está definido. O sea, sí, y la idea es un poco, pues, como cuando sales a cotorrear con alguien. Fíjate que ahorita que estás hablando de podcast y de estructuras y de todas estas cuestiones, en el trabajo que yo he hecho, el material, en una casa, bueno, que generalmente estoy acostumbrado a producir cosas un poquito, pues, más largas, ¿no? O sea, bueno, depende de qué entiendas por algo corto o algo largo, ¿no? Pero cuando trabajas un guión para un video, hablar de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pues digamos que son estándares, que va ligado al estándar con la estructura. Y de repente, hace años, cuando empezó la cuestión esta del podcast, de subir material a la red y todo eso, sabes que hay que hacer videos de 1 minuto, videos de 1 minuto y medio. Y dije, órale, pues bueno, también hay que ver qué cantidad de contenido puedes meter en 1 minuto, 1 minuto y medio. Y depende de quién va a dirigir y todas esas cuestiones, ¿no?
Pero a mí me empezó a llamar la atención y después se volvió como una moda. Decir, ¿sabes qué? Videos cortos, ¿no? Y bueno, digo, bueno, ¿por qué videos cortos? Realmente a veces las personas pedían videos cortos o una estructura corta porque era la forma que está manejando. Pero realmente, yéndose más al fondo, un video corto y una estructura corta que te permite a ti transmitir un mensaje, y por eso la estructura, ¿no? Para poder, digamos, completar un ciclo de información. Se daban cuenta de que era como que la onda de hacer videos cortos, ¿no? 1 minuto y medio, 2 minutos y párale. Pero realmente el origen tiene que ver con la cantidad de información que podías subir a internet. Ok. Ahorita puedes subir horas, ¿no? Ajá. Y no hay ningún problema. Pero cuando inició esta onda, no podías subir horas. Entonces te limitabas a la tecnología y subías videos muy cortos, pero no tenía que ver ni con la estructura, ni con el contenido, ni con nada de informativo, sino más bien con la cuestión tecnológica que no podía soportar. Entonces, sí vas modificando la estructura. Ahorita se suben videos de diferente duración y yo creo que la estructura tiene que ver con lo que tú quieras comentar. No, una estructura no es una estructura fija, no estamos hablando como en tiempos anteriores, ¿no? De televisión, un spot de 20 segundos y era 20 segundos. Si se pasaba 20 segundos con 30 cuadros, te cortaban los 30 cuadros, o los 29 cuadros, o los 22 cuadros. No te los cortaban porque era 20 segundos. Ahorita no, pero sí yo creo que la estructura sí tiene que ver con lo que quieras comentar, con lo que quieras transmitir, con lo que quieras informar. Si tú lo logras con una estructura que tú inventes o que tú diseñes, yo creo que está bien. Y la estructura la hace uno, no la hace, o sea, la hace uno de acuerdo a tus necesidades. Entiendo en la parte que pues obviamente si hay, si quieres, estructura, es en la parte de que, a ver, es podcast, entonces audiovisual, también en formato de video, esta cuestión de que corto las determinados temitas y demás. Hasta ahí entiendo que hay estructura. Creo que yo en la parte que soy rebelde, en esta cuestión de, en tanto que una secuencia de un contenido concretamente y hablamos de esto, hablamos del otro, hablamos de acuya. Incluso lo que muchos me han dicho de el tercer capítulo que saqué con no es cierto, no fue el tercero, fue el segundo con mi amiga Mariana. Dice, güey, es que tú estás hablando más que ella. Yo. Y les digo, pues sí, güey, pero no hay pedo. Es mi programa. Es mi programa. Pero entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Exacto. Como el... Ok. No sé si has escuchado el chiste de la niña que agarra una muñeca y de repente le arranca la cabeza y la mamá le dice, ¿por qué le arrancas la cabeza? Pues es mi muñeca, yo hago con ella lo que yo quiera. Y pues le arranca el brazo izquierdo. ¿Por qué le arrancas el brazo izquierdo? Es mi muñeca, yo hago con ella lo que yo quiera. Le arranca la pierna derecha. ¿Por qué le arrancas la pierna? Es muñeca, yo hago con ella lo que yo quiera. Le arranca la cabeza. Otra vez. Es mi chiste, yo hago con él lo que yo quiera. Claro. Así. No, pero bueno, pero en general la idea es justamente que sea más neta. Esto lo saqué me inspiré en un podcast que justo acabo de terminar hace como un mes, yo pienso, de un comediante en Estados Unidos que se llama Joey Diaz. Y que para él su concepto de su podcast es que fuera una mosquita en la pared. O sea, que esté escuchando esa mosca en una conversación entre la gente que está ahí cotorreando. Pues fíjate que es chido. Hace tiempo, te voy a hacer un comentario con respecto a lo de la mosca. Hace tiempo estaba en la producción de un documental. Estás hablando de hace muchos años. Y entrevisté a 3 adolescentes que en ese tiempo, bueno, ya tenían un bebé. Era un documental que estaba haciendo sobre embarazo en adolescentes. Entonces, las chicas no se conocían, pero por razones de logística para mí, las cité en un lugar.
Y yo andaba con la cámara, las luces, el audio y todo. Entonces las senté en la mesa, se pusieron a platicar y después me di la oportunidad de pararme a un lado con ellas. Y empecé a escuchar todo lo que decían. Me encantó. Nada de eso quedó grabado. Cuando pasamos a la grabación, fue una grabación que me gustó, pero no tenía la chispa que tenía cuando estaban platicando, ahora sí que off record, ¿no? Y me encantó, me encantó. O sea, yo te recuerdo eso, que digo, ¿por qué no hacer programas así, no? Donde grabas lo que no quieres transmitir al aire. O sea, todo aquello que puedes hablar con mucha confianza, pero ya cuando tienes la cámara puesta y tienes el micrófono y tienes que decir lo correcto, lo que te preguntan, entonces ya como que entras en una estructura. Exacto, es que sí, justamente. Y cambias. Pero bueno, ahora sí, pero la estructura, el problema es que hay estructura o que no hay estructura. El problema es que sea difícil para Héctor en este caso, que le es tan difícil concebir, o para ti, esta falta de estructura en la temática de la conversación y demás. Que justamente yo se la achaco mucho al tipo de contenidos con los que crecimos. ¿Cómo sería un podcast sin estructura? Bienvenido. O sea... ¿Hiciste guión antes? ¿Perdón? ¿Hiciste algún guión? Sí. ¿Pensaste una idea? O sea, un guión... Sí. ¿Para un capítulo concretamente del podcast? O sea, algo. Rayaste una servilleta de que voy a hablar con fulanito, con sultanito. No. ¿Hiciste notas mentales? No. ¿No? O sea, evidentemente, lo que es cierto es, o sea, pero esto creo que es cierto para cualquier persona. Aunque vayas a tomar un café o una cerveza, hay temas de los cuales ya sabes que puedes hablar con tal o cual persona. Tanto temas sociales, filosóficos, como hasta incluso temas personales, lo que tú quieras. Porque de ahí viene esa como afinidad, ¿no? De ahí viene... Porque aparte de todo, o sea, si tú vas a cotorrear con una persona por el fin del cotorreo nada más, ya es porque hay determinada afinidad, al menos un tema en interés en común. Tema aparte es si es una reunión de trabajo, cosas así. Porque ahí evidentemente hay un interés más pragmático, ¿no? Pero creo que cuando vas a cotorrear con alguien, vas por la parte del ocio. Claro. Pero también porque hay alguna afinidad. Que también por eso es por lo cual con mucha gente simplemente dices hola, adiós y no se entabla gran conversación, claro. Ajá. Entonces, de ahí que esa falta de, te digo, estructura, si quieres, a nivel discursivo, a nivel temático. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Nada más estoy tratando de pensar en, por ejemplo, o sea, esa es una charla. Ajá. O sea, podemos hablar de cualquier otra cosa. Sí. Que no sea podcast ni estructuras. Exacto. Y no habría problema. Para nada. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿De qué podríamos hablar? Pues de lo que surja. Ahorita podemos sacar... Mira, aquí tengo 3,000 libros. Abrimos uno y nos podemos discutir infinidad sobre un párrafo. También, que también eso, por ejemplo, eso es interesante en cada persona, que también por eso lo hago cada uno con un invitado. Por eso ha habido tan pocos capítulos hasta ahora público, porque agendar es un pedo. Porque con cada persona, incluso la fluidez entre temas es distinta. O sea, hay gente con la cual cambias de tema súper rápida. Claro. Y después hay gente con la cual te mantienes en el mismo tema durante 3 horas. Y que está chido y es una conversación profunda, interesante y lo que tú quieras, pero simplemente, no sé, no hay esa como flexibilidad discursiva o no sé.
Entonces, últimamente es intentar... No creo que se pueda reproducir al 100%. Creo que es imposible al 100% una conversación off the record. Porque pues, Claro. es una plataforma pública, lo que tú quieras. Pero sí, pero es un acercamiento a ello. Y yo creo que... Ahí dime lo que piensas. Yo creo que hay... Bueno, ciertamente es una cuestión cultural. A ver. Que en parte viene del tipo de contenidos que estamos acostumbrados a consumir. Particularmente Televisa. Porque pues, yo soy niño de Televisa, crecí con Televisa y es cosas como súper estructuradas y demás. Lo que tú dices de los comerciales tan concretamente en la duración y demás. O sea, y aunque es cierto que con mucha gente esa estructura parece más fluida y orgánica y no se siente, ahí está de todas maneras y es algo de lo cual te tienes que... de lo cual te puedes agarrar, tanto como en el caso del talento conductor, como público. Sabes de alguna manera, pues, qué vas a esperar, a dónde va, además, o algo así, ¿no? Y entonces creo que ya al estar habituados a eso, es como que algo que buscamos, pero justamente por la cuestión tecnológica, yo creo que de mi generación para abajo, yo soy millennial, como que comenzamos a, o no sé, es más, ¿cuál es la palabra? Fácil como deshacernos un tanto de esas estructuras porque creo que sí hubo un momento de quiebre en algún momento de nuestra adolescencia, algo así. Porque fue cuando empezó a entrar el internet y las redes y demás. Y entonces no estamos tan casados. Y la generación Z ni se diga. Yo creo que, bueno, hablar de estructuras, hablar mm, de cómo se desarrolla una conversación, que es muy distinto, Uh-huh. sería para mí como mezclar dos cosas que no son compatibles. Ok. En primer lugar, pues sí, en una conversación, yo te puedo decir ahorita, yo tenía calculado que llegaba más temprano, Uh-huh. pero no consideré la cantidad de tráfico que hay en este momento en la ciudad, me retrasó casi media hora. Y te puedo decir que fue terrible. Terrible porque ya estaba desesperado en la avenida. Cerraron un carril de 3 carriles de la avenida, cerraron uno para pintar los pilares del tren. Gabriela Camacho. Sí, Uh-huh. y pero no estaban pintando uno. Entonces digo, ¿por qué cierran todo un carril cuando van a pintar un solo pilar? Uh-huh. Y podría decirte todo lo que pasó en el trayecto que yo venía por acá. Uh-huh. Y me salgo de la conversación, de las estructuras, y Uh-huh. empiezo a hablar de todas esas cuestiones. Entonces, yo creo que voy a ponerme el plan de defender las estructuras. Okay. De defender las estructuras cuando hablas de productos, no de conversaciones. Si bien una conversación, una Okay. charla es una conversación y podemos hablar de 1000 cosas, de libros, de películas, de series, de todo eso, y no hay ningún problema pasar de una serie a otra, así como cuando pasas del zapping, ¿no? De un canal a otro y no hay ningún problema, continúas, Uh-huh. es una conversación. En el caso, desde mi punto de vista, sí necesitas una estructura. ¿Por qué? Porque te facilita todo. Uh-huh. O sea, te facilita todo. Yo sé que, por ejemplo, en el caso, tú dices, se me ha hecho complicado mantener una agenda con personas invitadas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque traen sus asuntos, ¿no? Eso es parte de la logística y es parte de Uh-huh. una estructura y Uh-huh. es parte de un seguimiento. Así funciona
digamos, la producción. Y la estructura, a mí me encantan las estructuras porque las vemos en todos lados también. Las estructuras naturales, o sea, voltea y ve y hay estructuras por todos lados. O sea, convives con la estructura de una manera cotidiana. Pero lo que te digo es, cuando es una estructura y sientes que fluye, no sientes la estructura. Hace tiempo una persona que también estaba escribiendo unos guiones, se quejaba. Me coartan la creatividad, la libertad, no me dejan pensar lo que yo pienso, no me dejan decir lo que yo quiero, me están pidiendo esto, me están pidiendo aquello, y y yo decía, bueno, pues sí, vamos a ver qué es libertad, qué es creatividad, qué es estructura. Y me vino a la mente un manualista, que a lo mejor tú lo has de conocer, Sitfield, un manualista que es un cuate que dicen que analizó 100 películas hollywoodenses que tenían un rating tanto en taquilla, o sea, fueron 100 películas exitosas de diferente manera, no nada más en taquilla, sino económicas, como una película que estéticamente fue buena, o sea, y dijo, ¿saben qué? Este es mi paradigma, el paradigma de Sitfield, ¿no? Y yo, bueno, lo leí, cuando lo leí no le entendí muy bien qué es lo que quería decir. Pero hay una parte que después me cayó el 20 que dice, es mentira que una estructura te corta la creatividad y la libertad. Una estructura te hace más creativo. ¿Por qué? Porque si tú dices, tengo esta estructura, tengo tantos minutos para esto, tantos minutos para aquello, tantos minutos para esto, entonces tengo que pensar de qué manera organizo el material para que entre dentro de esa estructura. Porque es muy fácil, a lo mejor, Marín, pues grabo y me aviento una toma que dure, en lugar de 40 segundos, que dure minuto y medio. ¿Por qué? Porque no es fácil hacerla más larga que hacerla más corta. Y volvemos, es la síntesis, hacer una síntesis es más complicado que explayarte, ¿no? Entonces, las estructuras siempre van a estar ahí, o sea, van a estar ahí, quieras o no quieras, y de una otra manera. Ahora, ¿cómo te sientes tú con la estructura? es el asunto, ¿no? O sea, es como, cómo lo percibas tú, cómo te ayude, ¿no? A lo mejor, bueno, yo soy muy estructurado y a mí me ayudan las estructuras para poder trabajar con todo esto. Sí estoy a favor de las estructuras, pero también hay que ver si son estructuras muy cuadradas, donde sientes que un bloque, otro bloque, otro bloque, donde nada fluye, la estructura no funciona. Ahí yo creo que en ambas hay espacio para la creatividad, pero yo creo que va direccionado a enfoques distintos, porque es cierto que cuando una estructura te limita, pues vas pensándole cómo contar tu historia más eficazmente, cómo desarrollarla, etcétera, etcétera. Y creo incluso que parte de la creatividad que tienes que desarrollar es justamente cómo desarrollarla sin que se vea la estructura, es decir, escondiéndola. Por otra parte, creo que a falta de estructura, parte de lo que el proceso creativo es navegar esa desestructuración, si quieres. Pero creo que es un proceso distinto, ¿no? Creo que es ingenuo pensar que simplemente... pero esto creo que aplica más para cuestiones creativas más concretas, narrativas, si quieres, artes plásticas y lo que tú quieras, de que por angas o mangas necesitas un fin, o sea, mínimo cómo llegar al fin. Claro. Y ahí es, creo, lo que está donde tienes que desarrollar esa creatividad. Como luego, tengo un punto final y es hasta ahí llega mi estructura.
¿Cómo lo voy a hacer? Ahí tienes que desarrollar esa actividad más. Estaba pensando ahorita que me decías eso, em, en cómo clasificas entonces en el camino de Kerouac. Bueno, primero, lo primero que tendría que hacer es ubicar temporalmente la obra, ¿no? Estamos hablando de un viaje, Ajá. ¿no? Ese viaje sí tiene un término, Ajá. pero ellos no están preocupados por nada. O sea, Ajá. dejan que transcurra, ¿no? Sin embargo, hay ciertos momentos que te van estructurando. Es como decir, bueno, ¿y cuándo termina el viaje? O sea, el viaje del libro termina y tiene que terminar, porque no podríamos continuarlo eternamente. Pero sí hay una libertad, sí hay una despreocupación por lo que voy a hacer. Yo creo que, digo, no sé, nunca me he puesto a analizar estructuralmente cómo está escrita la novela, ni tampoco creo que lo vaya a hacer, ¿no? ¿La has leído la versión que está en capítulos o la que está toda corrida? La que está todo corrido. Yo te voy a confesar, no lo acabé. Llegué, no sé hasta qué, creo que llegó Me hasta... bajé a medio camino. Sí, me bajé en Omaha. Yo así de, ¿qué pedo con este güey? Y le voy a pedir dinero a mi tía y ahora me voy para allá. Yo así de, ¿qué pedo? Ese para mí fue exceso de esa estructura, te confesaré. Pues es que, bueno, yo creo que, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que tiene que ver con la onda de escribir, ¿no? O sea, bueno, Ajá. sí sabías que él supuestamente describió todo en un rollo, ¿no? Sí, sí, Es sí, un sí. rollo. Ajá. Entonces, ¿a qué hora se acaba el libro? Hasta que se me acabe el rollo, ¿no? Digo, qué chido sería escribir así, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay mentalmente sí las hay. O sea, a lo mejor tú dices, no quiero una estructura, pero no vamos a pensar en una estructura, pero sí estamos estructurados. A lo mejor las disfrazamos, a lo mejor las evadimos, a lo mejor las cambiamos, Ujú. pero al final de cuentas, por ejemplo, esto tiene que terminar, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Esto tiene que terminar en algún momento. Ujú. A lo mejor 15 minutos, media hora, 2 días, quién Ujú. sabe, pero termina, ¿no? Yo creo que yo creo que es facilitarte las cosas. O sea, mira, hay ocasiones que uno puede pensar en que una estructura no te va a ayudar. Vamos, en primer lugar, vamos a encuadrar o enfocar esta cuestión. Si hablamos de estructuras, de acotarlo, ya estamos entrando a estructuras, ¿no? Ajá. Estructuras narrativas Ajá. de lo que hemos estado hablando. Porque yo te podría decir una cuestión muy personal, es que en el momento de escribir, en el momento de hacer mi trabajo, soy como muy quisquilloso con lo que hago. Y sí tiene que tener un orden, tiene que tener una limpieza, tiene que tener todo una estructura, porque eso me hace sentirme que voy por ese camino. Pero una vez que dejo mi trabajo y volteo a mi vida personal, es un caos. O sea, tengo perdidos mis libros, mi mesa de trabajo tiene demasiadas cosas que están desordenadas, digamos, mi vida no es como mi trabajo. El trabajo está bien estructurado, está bien diseñado, está bien planeado, está bien ejecutado. Mi Ujú. vida no está bien estructurada, no está bien planeada, no está bien ejecutada. Ajá. Entonces, hay diferentes, yo diría que niveles de estructura y diferentes formas de que tú estructures algo. Si vamos a hablar de podcast, si vamos a hablar de productos, yo creo que funciona la estructura. Si vamos a hablar, por ejemplo, ahorita podemos hablar
de libros. Bueno, Ujú. los temas que a mí me gustan y tú lo sabes, Ajá. es hablar de cuestiones narrativas, cuestiones de cine y de libros, ¿no? Eso sí lo que es lo que más me llena. Y es en lo que invierto y pierdo mi tiempo a la Esfuerzo vez. y dinero. Sí, están bien caros los libros, por cierto. Mira lo que me acabo de comprar. Ya tenía este libro, Me en lo efecto. prestaste. No, es que lo tengo aquí sosteniendo. Pero lo que pasa es que lo tengo. Sí sabes que leo Cien años de soledad una vez por año, ¿no? Cada 100 años. Ah. No, ya voy como. Perdí. Hay un año que me falla. No me acuerdo si llevo 13 o 14 veces que lo leo. Entonces ya está súper usado el libro. Se le están cayendo las pinches páginas. Y entonces me compré otro porque ya voy a empezar la semana que entra a leerlo este año. Este año. Sí, fíjate que yo las relecturas las practico poco. En este año, ¿Mm? bueno, los años anteriores me había planteado este un propósito. Por ejemplo, hablando de no planear, el año pasado dije, voy a planear no leer novelas de autores que yo conozca, ni de historias que yo Mm, conozca. Entonces ujú, me encontré con cosas muy interesantes. Lo malo es que luego no me acuerdo de los textos que leí, mm, porque no realmente voy a la librería y y no parto, por ejemplo, en ujú, esa, hablando de cómo elegir, por ejemplo, si elegí mis títulos a partir de algún autor que yo conocía, a partir de una temática, pero esta vez, en el pasado no. mm. Este año dije, voy a hacer puras relecturas, cosa que no lo he hecho Ok. cosa que no lo he hecho. Y Ujú, entonces las relecturas a mí me parece que son padres, pero luego volteo y veo tantos libros que tengo que leer, que quiero leer, que digo, pues me sigo consagrando a los autores que más me gustan ujú. o descubriendo cosas nuevas. Por ejemplo, hay un autor para irnos separando, Desestructurando. desestructurando. Hay un autor que a mí me encanta. Es un escritor griego, Mm, Petros Márkaris. Lo curioso es que los libros no se publican, o al menos aquí en México, los libros no se consiguen. Los Ajá. voy a recomendar, pero no los van a conseguir. Ok. ¿Pero lo estás leyendo en español? Sí, en español. Sí, no leo griego. No, sí, es que no sabía si alguna. Porque ya ves que casi todo se traduce al inglés. Sí, no, pero fíjate que no los he buscado en inglés, pero el problema que me dijo un cuate que es vendedor en una librería, me dice, el problema es que la editorial la compró otra editorial más grande, Ujú, entonces lo más probable es que no lo están publicando por cuestiones de derechos o ujú. por cuestiones de fusiones de la fusión de las mismas editoriales. Eso fue lo que dijo, ¿no? No me acuerdo para qué vamos para allá, pues, pero Sí, el chiste es que lo recomiendo. Si lo encuentran en los libros, son padres. Es un escritor griego. Él tiene el personaje Jaritos Costas, que es un detective, es un detective, un policía que, este, que es un funcionario público, tal cual. No aspira más que ser un funcionario público, pero me gusta porque sus novelas, además de hablar de un tema policíaco, vas conociendo su vida personal, que poco, o sea, bueno, yo de las pocas novelas que he leído de detectives, nunca conoces la vida personal o nunca llegas a conocer tanto la vida personal de los detectives. Bueno, son borrachos, Sí. todo eso. Pero se me hace muy padre porque en todas las novelas la familia va evolucionando. La relación con la mujer va evolucionando, la relación con la hija va evolucionando. Ujú. Y esa es una forma de entrelazarla dentro de una estructura policíaca. Ok. Cuando yo conocí a este escritor, mm, obviamente mi técnica para poder ir ampliando
mis lecturas era comprar un libro de un autor conocido y de un autor desconocido. Y cuando lo leí, la contraportada me gustó. Todo lo que decía, me lo llevé. Y está bastante padre, tiene como unas, no recuerdo cuántas, han de ser como unas 9 novelas, que son toda una saga de este detective. Pero hay cosas que me encantan, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, yo le digo, y mis hijos están conscientes de esto, ¿no? Que el personaje Garitos Costas son de los personajes que pone el GPS para no hacerle caso. Y le dice, este es el camino más corto. Ah, no, yo me voy por este camino. Entonces, eso es parte de la desestructuración. Poder ir de un lugar a otro y saber que estás hablando de lo mismo. Y estamos hablando de narrativa. Sí, sí, estamos hablando de cómo contar una historia. De las, yo creo que cuando hablas de productos audiovisuales o productos auditivos o visuales nada más, yo creo que sí conviene a veces tener una estructura. Y también cuando hablas de novelas, o sea, yo creo que, no, bueno, el Ulises de James Joyce, que es toda una odisea. No importa. Casi todos sabemos de qué trata. Es el discurrir, ¿no? O sea, el pensar, y es todo un monólogo interior. A ver, otro ejemplo contestatario. 68 modelo para amar. O 69 modelo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Se ubicas? No. De Cortázar. De Cortázar, sí, pero no. Yo lo he leído nomás de pasadita y también una cuestión súper estructurada. Pero manteniéndonos con Cortázar, para mí lo que me parece la burla más grande a la estructura es justamente Rayuela. Mira, hay un libro es un libro que escribió Cortázar, bueno, que transcribieron a partir de unas charlas que dio Cortázar. Y en la transcripción que dijo Cortázar cuando dio esas charlas, dice, cuando escribí Rayuela, yo estaba en París. Era un escritor con todas esas ínfulas, ¿no? Y era pedante. Y por eso escribía cosas en francés y cosas en inglés. Y por eso hacía lo que yo quería. Yo no sé, o sea, bueno, yo he leído Cortázar, no lo leo, Rayuela no lo leo cada año, las leí en sus versiones, en sus diferentes formas de plantear, ¿no? Sin embargo, ahí está la estructura también. Pero por lo que me parece que es una burla la estructura es por esa proposición que él te deja. Las dos opciones que él menciona en el libro, si no mal recuerdo, del cronológicamente o con el orden que te da. La tabla y... Ajá. Y yo en una entrevista escuché que decía que la tercera opción es que tú escojas al azar, o sea, cómo leerlo, que tú escojas el orden. Y ahí me parece que está como ese reto, ¿no? Esa rebeldía contra la estructura, porque es, Simón, hay una estructura, pero toma, tú ármala. Yo te estoy dando las piezas, tú la armas. Bueno, no sé si sea una opción y una opción con ese libro y una opción con otros libros. Pero, si bien se podría leer de esa manera, una tercera manera que tú lo armes, sería interesante. O sea, yo no lo he leído en esa tercera forma que dicen. Lo leí con la tabla y lo leí de orden cronológico. Yo lo he leído 3 veces, pero todas han sido con la tabla. Con la tabla. No, yo sí lo leí porque no quería leerlo y se entiende, ¿no? O sea, al final de cuentas se entiende. Yo creo, fíjate que no sé si sea parte del estilo o parte de lo que quiere Cortázar o quería Cortázar, pero habría que hacer el experimento, tomar un libro y leer un capítulo, luego otro capítulo. Pero bueno, yo lo creo que ahorita dirían, voy a espoliarme yo solo cuando lea un
un libro, ¿no? Porque si empiezo a leer de las primeras páginas, luego me brinco más atrás, luego me regreso y hago ese mismo experimento, pues me voy a dar cuenta, de cosas que sé o que no quisiera saber qué pasa, ¿no? O me voy a sentir perdido. En ese sentido, yo creo que si un escritor escribe una novela y tiene ese orden, es porque tiene una razón. Entonces no creo que un escritor escriba una novela para que tú la leas como a ti se te antoje leerla. O sea, no sé, es que incluso en Rayuela hay un capítulo que ahorita no me acuerdo qué número es, pero habla de... es Cortázar, no yo. No me acuerdo si lo pone como el lector macho o hembra o el lector activo o pasivo. Una de las cuestiones y justamente de qué tanto... de ser un actor pasivo en esta cuestión de la lectura, lo que yo recibo, esta narrativa, esta estructura, etcétera, etcétera, como yo creo que ejerce su labor narrativa Cortázar, que es tú también tienes que ser copartícipe de esta historia, de esta narración, que es donde él llama al lector activo. No recuerdo si es lector macho. Una onda que no entraremos en ondas de género y demás, pero sí, pero... Temas de género no vamos a hablar. Ya harté a mi público con eso. Temas de género no vamos a hablar. Ni género literario. Pero, o sea, y eso ya viene un poco más de lo que pues ya venía haciendo Borges y bla, 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 bla. O sea, creo que es dar el mínimo de estructura posible para que el actor también pueda... El lector también, más allá de pueda, tenga que participar. Hay cuestiones... O sea, a lo mejor... yo no he hecho el experimento. He dejado libros a medio camino. Sí me he brincado páginas. Y he hecho... cosas con lectura, pero no de manera común, ¿no? O sea, no es parte de la lectura, ¿no? A mí sí me gusta disfrutar el libro en el orden que se presenta, ¿no? Es lo que me gusta. Pero, a lo que voy, creo que es la manera en que te cuentan la historia. Si tú quisieras contar una historia donde vas, vienes, también el escritor tiene recursos para poderlo hacer, siempre y cuando sea lo que quiere el escritor. Ahorita estoy recordando una entrevista de hace años. Todo para mí es de hace años, no sé por qué. Tengo amnesia Te comienzo a entender. En junio cumplí 30 años y te comienzo a entender. Bueno, yo voy más adelantado que tú. Poquito. Sí, ya tengo más pasado que presente y futuro. Una entrevista que le hicieron a Guillermo Arriaga. Fíjate, de la película 21 gramos. Bueno, ya no sé si lo recuerdas. No. 21 gramos. Pues 21 gramos tiene una estructura narrativa similar a la de Babel y similar a la de Amores Perros. Okay. Que los guiones los escribió el escritor Guillermo Arriaga. Entonces él dice que asistió a una presentación. Y después de la presentación tuvo un diálogo con el público. Luego cuando tuvo este diálogo con el público, le empezaban a platicar cosas de la película. Y él dice, pues sí es la misma película, pero no es el mismo orden. Okay. Entonces, pero sí es la misma película, estamos hablando de los mismos sucesos. Sí es la misma película, pero no la recordaba en ese orden. Después fue a la sala de proyección y vio los rollos. Dice que pusieron los rollos en orden distinto. Yo no sé, o sea, la entrevista, si mal no recuerdo, estaba publicada en Letras Libres de esa época, ¿no? O en otra revista, pero sí lo dice. Yo no sé si es mentira o es verdad, ¿no? Pero él dice, cuando pregunté por los rollos, los habían puesto en un orden distinto. O
sea, de por sí la película ya tiene una estructura muy fragmentada y los rollos los proyectan en un orden que no es el orden en que transcurre la película, entonces se vuelve más caótica. Pero él dice, lo chido es que la película se entendió. O sea, cada quien construyó su película. Claro. Claro, si partes de la postura del cine, es que el 50% de la película la construye el director, guionistas y todo. Y el otro 50% de la película la construye el espectador. Porque te vas creando esa idea, tú vas construyendo la película con todos tus demonios internos y con todo lo que traes dentro, la vas construyendo, ¿no? Pero también él dice, hay una estructura. O sea, al final de cuentas, proyectaron la película no en el orden que deberían de haberla proyectado, pero se entendió la película. Y se entendió la historia, hablamos de lo mismo, pero no del mismo orden. Entonces, yo creo que la cuestión es la estructura, la cuestión es cómo se escribe, cómo se proyecta, o sea, a dónde vas, cuál es el mensaje, ¿no? O sea, si al final de cuentas el espectador que vio la película de 21 gramos entendió la misma idea que Guillermo Arriaga, pero no en el mismo orden, pues al final de cuentas se puede decir que se logró el propósito. Pues quizá no sería que la historia existe disociada de la estructura. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esas películas lo que quería hacer era romper la estructura del tiempo y espacio. O sea, fragmentas el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces ya hay cortes que vas de un lado a otro que no, o sea, no te ubican. Entonces la película ya tiene esa estructura, o sea, no es que haya tenido una estructura distinta y al momento de cambiar los rollos la estructura cambió, sino que la película desde un origen, igual que Amores Perros, ¿no? Es tres historias que convergen y que van brincando una a otra y otra y no tienen, o sea, rompen el tiempo y el espacio. Entonces yo creo que al final de cuentas tu recurso de romper el tiempo, el espacio, en el caso del podcast no se puede romper el tiempo y el espacio, aquí estamos, ¿no? ¿Es cierto? Sí estamos. Fíjate que Amores Perros no me gustó. Fíjate que yo tengo, lo voy a decir, y lo voy a decir de una manera políticamente correcta. No, políticamente incorrecta. No te creas. No, fíjate que yo tenía, en ese tiempo no sé por qué no la vi en el cine. No recuerdo por qué razón no la vi en el cine, pero no la vi en el cine. Y yo me puse a ver películas y vi la trilogía de Kieslowski. Azul, blanco y rojo. No la he visto. ¿No la has visto? No. Bueno, yo terminé de ver la trilogía de Kieslowski. Terminé de ver Rojo. Y como a la semana después vi en ese tiempo, para los que no sabían, los videos, cassettes que metías a la videocasetera, vi Amores Perros. Y digo, obviamente, ¿cuánta similitud hay con Kieslowski? Yo no he visto. ¿No has visto? No. Pues te dejo de tarea que veas la trilogía y que veas Amores Perros. O sea, casualmente en la trilogía de Kieslowski son personajes que se desenvuelven en el mismo espacio, pero no se conocen. Cada uno sufre una tragedia y los personajes se entrecruzan, pero nunca llegan a entablar una relación. Casualmente hay digo casualmente porque no sé si sea parte de, ¿no? Y a lo mejor ya son cosas que estaban ahí, ¿no? En el inconsciente colectivo y cada quien la agarró, ¿no? Había un espectacular en el caso de Kieslowski, de una actriz. En el caso de Amores Perros también lo hay. Me acuerdo de eso, sí. O sea, hay muchas similitudes. Entonces, digo, no me gustó como película,
pero tenía además referencias yo con Kieslowski. Y entonces dice, bueno. A mí, fíjate que me gusta mucho esas historias de donde tienes como subhistorias que de alguna manera se desarrollan en el mismo espacio, pero no se entrecruzan. Nomás Amores Perros no me entra. Para mí, creo que tiene que ver con que están en Ciudad de México y ese es su espacio en común. Pero más allá de eso, no les veo algo más focal. Y creo que por eso es lo que como que se me hace como más X, que su universo en común es demasiado amplio para mi gusto. Porque pienso hace poco bueno, ni tampoco. Del viejo Hollywood. Creo que se llama Gran Hotel o algo así. El Gran Hotel. Con John Crawford. Y básicamente es o sea, varias historias que se entrecruzan dentro de este hotel súper glamuroso y lo que tú quieras. Y son varios de los ¿cómo se dice? Inquilinos. ¿No es de Wes Anderson? No sé. Bueno, no sé. El director no sé, pero estamos hablando, es una película de los 30 o 40. No, bueno, no es. Pero ahí está mucho más focalizado ese pequeño universo y me parece a mí mucho más interesante, o sea, que se crucen en los pasillos o cosas así, mientras que me parece que en Amores Perros son como más efímeros y más, diré, líquidos. Y no haciendo una teoría, referencia a la teoría. No. Pero recordando un poco a Bauman. Sí. Pero sí me parece como, no sé, más fugaces, más, no sé, porque me parece todo demasiado amplio y entonces es así como que, pues Simón, es muy probable que se crucen muchas personas en la misma ciudad varias veces, pero no sé, no me parece excepcional ese cruce. O sea, las historias, Simón, tienen su onda interesante y lo que tú quieras, pero el cruce es lo que a mí nomás no me convence. No te convence. Fíjate que a mí sí, bueno, de esas cuestiones que se cruzan y que no se cruzan, siempre se me ha hecho muy interesante. Uh-huh. Porque la vida sucede así. Uh-huh. Hablando de, o sea, la vida está llena de estructuras, Uh-huh. pero también sucede de una manera desestructurada. Uh-huh. Yo hace tiempo escribí un guión y lo voy a platicar por si alguien lo quiere producir. Eso. Que lo de produzca. Aquí te estoy catapultando. No, que lo produzcan, ¿no? No, era una pequeña, no era una idea. Uh-huh. Una pequeña idea. Era un recorrido que hace un joven Uh-huh. de unos 16 años, 17 años, que hace un recorrido de que se baja del camión y llega a una casa. Uh-huh. Él está enamorado de su maestra. Uh-huh. Y decide irla a ver. Uh-huh. Y la historia dura de que se baja del camión, que el papel donde tenía apuntado el domicilio, Uh-huh. lo revisa y camina. Él no sabía nada de su maestra más que le gustaba. En el transcurso del que se baja el camión a que llega a la casa de la maestra, suceden muchas cosas. Una persona, un adulto mayor, para ser políticamente correcto, decide desempolvar un carro viejo que tenía y echarlo a andar, nada más. Entonces ves la persona está quitándole una lona que tenía cubierto, un carro también viejo, ves cómo se mete, cómo mete la llave al switch, cómo quiere prender y el carro prende, pero cuando ya pasó el chavo, ¿no? También mientras va caminando, él va con su idea de hablar con su maestra.
de decirle, de expresar lo que siente. Cuando va caminando, un niño que está jugando en la cochera de su casa, se sale a perseguir a su perrito. Él sigue caminando, el niño se sale, el perrito se va, se baja, cada vez se acerca más a la calle, se regresa con el niño, luego se empieza a retirar más el perrito. Llega el punto donde el perrito se baja tanto a la calle mientras el viejito que prendió el carro pasa y atropella al perrito. Y vemos al adolescente caminando. El adolescente no se percata, sigue caminando. La casa de la maestra está enseguida. Cuando él va llegando otro vehículo. Es el esposo y la hija de la maestra. Llega, pasa, los ve cómo se abrazan, cómo la maestra abraza a la niña, él agarra, ve el papel, la ve maestra y sigue de paso. ¡Qué bonito! Eso lo digo, fue un ejercicio de escritura. Y el corto. El corto, o que lo produzca alguien más. Luego me dicen, ahí está, mira. Tiene una estructura, tiene un manejo, pero el chavo no pensó en el adulto mayor, en el viejito, toda la emoción que sentía cuando prendía el carro. Tenemos esos close-ups, luego el niño que está emocionado jugando con el perrito, luego cómo se empieza a angustiar y el perro cómo empieza a bajarse, ¿no? Hasta que se baja a la calle, ¿no? Y se lo lleva el mismo viejito. O sea, todo transcurre en un espacio de, ¿qué serán? 60 metros. 70 metros. Y es una sola. ¿Cuánto duras en recorrer tú esa distancia? Estamos hablando de, ¿qué te gusta? 45 segundos, un minuto, y sin embargo pasan muchas situaciones, ¿no? Y bueno, hay más detalles, ¿no? El señor es viudo, tiene una fotografía de la mujer pegada en el carro, no lo vio, o sea, empiezas a asociar muchas cosas. Pero bueno, esa historia tiene muchas historias que se entrecruzan. Nada tiene que ver con una ni con otra, ¿no? Yo esta idea la escribo, así como muchas cosas que escribo las dejo ahí tiradas en el papel. Pero yo partía de la idea de que así es la vida. Así es la vida. O sea, tú vas a un lugar y otro que va al mismo lugar y lleva tu misma trayectoria está viviendo otra historia. Claro. ¿Por qué razón no se cruzan? ¿Por qué razón no se cruzan? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Por qué se conocen? ¿Por qué no se conocen? ¿Quién sabe? Pero hay toda una pues una historia, una narrativa, ¿no? Cuando eso todo lo acomodas, le das una estructura, le da sentido. En ese sentido, vaya, ahí radica la estructura, que le des el sentido a cada una de las cosas. Digo, para mí me funciona eso, ¿no? O sea, no entiendo, o sea, hace tiempo, no me acuerdo cómo se llama, una película de James Jarmusch, de un asesino, que yo la terminé de ver porque era la tarea de ver la película, y después se la recomendé a un amigo que me dice, guácala, James Jarmusch es con esa película. Pues es algo que no pasa nada, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Yo me quedé porque era la tarea obligada, ¿no? Ver qué pasaba y no pasa nada. Y es algo muy extraño porque son una serie de acciones que no pasan. Ahorita no recuerdo el nombre de la película, ¿no? Pero es un asesino. Y no, realmente no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que no hay mucha acción. Incluso termina la película y no, ahorita ya no recuerdo si el asesino cumplió o no cumplió con su cometido, ¿no? Pero dices, no pasa nada. Entonces, a veces en la vida no pasa nada. Pero eso es parte de la historia, ¿no? Yo siento que la onda es cómo narras ese no pasa nada. No pasa nada. Porque
aunque no pasa nada Pasan muchas cosas. Pasan, o sea, hay pequeños sucesos que van como microhistorias que suceden mientras hay ese periodo que latente, llamarlo, o sea, que es más largo, pero sí son en esas pequeñeces donde creo que es lo interesante de muchas historias donde no pasa nada. Donde no pasa nada. Y sí, fíjate que hace rato que mencionabas a Cortázar, yo, bueno, la referencia que yo tengo es con Humberto Eco, ¿no? Que él habla del lector pasivo y el lector activo. Y el lector activo es aquel que se involucra dentro de la historia. Y si tú hablas, por ejemplo, de una ciudad y mencionas alguna calle, y si eres un lector activo, posiblemente te interese saber la geografía de esa calle, de esa ciudad, ¿no? ¿No? Lo estoy leyendo ahorita, pero me cuesta un huevo y la mitad de otro leer en italiano. Entonces llevo como meses leyéndolo. Está bien. Y él habla, por ejemplo, de toda esa parte, ¿no? El lector activo es aquel que se va a ir y va a investigar un poco más de lo que el escritor plasmó en la obra, ¿no? Uh-huh. Y el lector pasivo, pues el lector pasivo es aquel que lee la obra y no se preocupó si la ciudad de Praga efectivamente es así como la describe, simplemente leyó Praga y punto, ¿no? Y nada más. Y no, el lector activo se va a involucrar un poquito más. Ahora, yo creo que va cambiando, ¿no? O sea, si haces una analogía con el cine, anteriormente pues era obligado hacer toda una trayectoria. Si alguien iba a salir de un punto a otro punto, era obligado en el cine ver que salía, que caminaba y que entraba y se trasladaba. Hoy no, hoy estoy la misma forma de pensar es abro una puerta, corto y cierro otra puerta y ya me desplacé. O sea, todo lo que hay dentro de ese espacio lo puedes anular y no pasa nada. Uh-huh. Ya ni siquiera te preguntas, ya no. Antes sí te lo tenías que preguntar, ¿no? Para darle esa sensación después por la forma de percibir. Pero eso tiene que ver con las estructuras, ya no necesitas eso. Sí, estoy a favor de las estructuras. No, yo lo que iba a decir. Entonces, pero incluso, o sea, creo que eso refleja que las estructuras, incluso ellas, son súper cambiantes. Claro. Por eso te decía que la estructura va a depender de lo que quieras hacer. Ajá. Y la vas modificando pero deja de acuerdo a tus necesidades. Más allá de la situación concreta, vamos, las tendencias de estructuras van cambiando en el tiempo. Y, o sea, si nos vamos, por ejemplo, pienso en la poesía, ¿no? De esa cuestión de que en cierto momento eran estos versos muy concretos con métrica, bla, bla, sonetos, lo que tú quieras. Y después llega principios del siglo XX y Una ruptura. Viene la ruptura completa y terminas con Dada y cosas así. O sea, que, ok, podríamos argumentar que la onda del dadaísmo también tiene cierta estructura, lo que tú quieras, pero ya es incluso es repensar lo que es la estructura. Lo que pasa es que sí, o sea, sí va cambiando. Y por ejemplo, a mí a veces cuando me dicen, oye, que los clásicos para promover la lectura. Digo, yo opino que un clásico a veces te vacuna para la lectura. Uh-huh. Porque de acuerdo. Porque la estructura que tiene un clásico es densa comparado con el tiempo actual. Exacto. Entonces, obviamente, digo, no es que sean malos los clásicos. Si no, Italo Calvino no hubiera dicho lo que dijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero cuando alguien no tiene un acercamiento con la lectura y le dicen lee el Quijote en el español antiguo, pues se enfrenta con más retos. En primer lugar, el leer. En segundo, leer una obra de esa magnitud. Y en tercer lugar, un español antiguo, pues son demasiados retos que a lo mejor no estamos acostumbrados a leer, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, bueno, no sé, para mí las lecturas, y yo puedo decir que
puedo leer los clásicos, pero también puedo leer cosas que no son nada, que jamás van a entrar en un canon consagrado de la literatura, ¿no? Pero no por eso es malo. Y fíjate que justo el otro día estaba comentando que yo odiaba la poesía cuando yo estaba en la secundaria, lo que tú Bueno, quieras. te voy a decir, yo hice una vez un comentario que yo todavía no le entro a la poesía, que quiero acabar primero con la narrativa y luego le sigo con la poesía. Ya casi acabas, ya te Sí, falta ya casi poquito. acabo. No, Por supuesto. Dijeron, Jaime Sabines fue con el que me empezó a gustar la poesía. Pero porque las nociones que me habían enseñado en la secundaria, que Sor Juana, que qué sé yo, Amado Nervo, incluso, o sea, Neruda, por muy para su tiempo revolucionario que haya sido, tampoco es que sea tan asequible su lenguaje. Mientras que ya yo siento que de Sabines para acá sí empieza a ser como más suavecito todo eso. Y pues obviamente un rato Benedetti, cosas así. Y ya después, ya que me explicaron, pues ya nos fuimos a lo barroco, que me lo explicó justamente Ana Vargas, no me acuerdo cómo, pero Sor Juana, y de ahí quedamos Sor Juana, que algo, por ejemplo, que me pasó interesante, en mi onda pocha, es que bien, podía leer barroco en español, pero en inglés no le entendía a Shakespeare, hasta que en la universidad me lo explicaron y lo entiendo con la misma facilidad que el barroco en español, pero, o sea, tuve que haber pasado por Sabines, Benedetti. ¿Quién más te gusta más de estos tiempos que esté chido? ¿de poesía? Uh-huh. No sé. Tampoco ahorita no se me ocurre nadie, pero seguramente los hay. Pero incluso también en narrativa. O sea, pasar por Cortázar, que aunque sus conceptos son los que están bien fumados, pero el lenguaje no, en sí no. Y entonces, pues, sí suena bonito a los 15 años, no cuesta tanto trabajo entender esa onda de... ¿Cuál es la que todo el mundo se chuta? Andábamos sin buscarnos, sabiendo que estábamos por encontrarnos. Una onda así que, o sea, no es muy complicado Como la entender. del cíclope. Ay, sí, es que es muy bonito. Pero, o sea, pero es fácil entenderlo. A los 15 años, cuando no masticas tanto un lenguaje más complejo, metáforas y lo que tú quieras. Pues sí. Yo, por ejemplo, de la poesía, yo una vez expresé y creo que sigo expresándolo. No es que no me guste, sino es que a veces se me hace intangible. Y a mí, en lo personal, lo que es más tangible, como la narrativa, aunque pueda ser muy subjetiva, Uh-huh. me agrada más, ¿no? O sea, a lo mejor mis dos neuronas no dan para más con la poesía y para con la narrativa, sí. Pero esa es la parte padre, ¿no? Digo, a mí me encanta la narrativa, la narrativa en novela, cuento, la poesía, aunque no le entro, pero es la narrativa. También por lo concreto, ¿no? Y volvemos Es a que esa digo que parte, eres ¿no? bien estructurado. O sea, sí, o sea, yo no, bueno, fue lo primero que dije, ¿no? O sea, Sí. es parte de la estructura, ¿no? Lo Ajá. concreto, y aunque sean, por ejemplo, ahorita que estás hablando de recomendaciones, cuando yo leí El tambor de hojalata de Günter Grass, se me hizo genial, pero es también, o sea, es una novela que la estructura que tiene es muy extraña. Yo, Mm. por ejemplo, esa novela, yo la empecé y llegaba como hasta la tercera parte y la botaba. Luego otra la volví a empezar, llegaba hasta la tercera parte y la volvió a botar. Y hasta la cuarta vez, que fue cuando la tomé, leí un artículo que precisamente, un comentario que hace Mario Benedetti sobre la novela del tambor de hojalata. Y la Ujú. entendí, o sea,
no le entendí la novela, entendí a dónde iba todo lo que se mencionaba, ¿no? Uh-huh. A través de a lo mejor un artículo que publica de unas 6, 7 páginas. Uh-huh. Digo, 6, 7 páginas. No es nada comparado con el volumen de la novela. Pero eso es muy padre. Y aparte también, por ejemplo, la novela de Günter Grass trae capítulos que son distintos entre sí mismos, ¿no? O sea, capítulos que no sé el término literario, pero se encabalgan en un capítulo con el otro y vas de un punto a otro, desde el momento que estás en el año cero, que no sabes si al principio se hace la referencia con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero sabes que es una guerra, todos estos aspectos, ¿no? No son complejas, pero yo creo que para eso sí sí mantienes una estructura, ¿no? Porque es al rato, bueno, ahorita hablando de estructuras, la novela de la tía Julia, el escribidor, de Vargas Llosa. No. Bueno, a mí me encanta una parte donde, bueno, un personaje que es un escritor de radionovelas, tiene así, como yo tengo mi vida, en su estudio, toda la información de los personajes. Yo ahorita, tal vez si la platico como la recuerdo. Tal vez como está escrita no es así, ¿no? Pero siempre recuerdo eso, ¿no? Que el escritor escribía sus radionovelas. Y y en una ocasión llega la persona al aseo y limpia el estudio. Acomoda las hojas, los muñequitos que tenía, les da un orden y todo. Y cuando llega el escritor, empieza a escribir los capítulos siguientes. Pues resulta que en las radionovelas el personaje que estaba muerto en una aparece vivo en otro. El que era amante de aquí se vuelve el padre del otro allá. Y la gente empieza a decir, es que ese personaje ya ha muerto, ¿por qué está vivo? Y la única explicación que da el escritor es, me movieron todo el orden que tenía, ¿no? Y se hace muy padre porque dentro de todo ese caos había un orden. Y a partir de que le ordenaron el caos se fue a las radionovelas, a los guiones de radionovelas, donde ya los personajes, sí, que el que había muerto volvió a vivir y el que apareció en una novela se va a otra novela. Entonces, pero al fin de cuentas es un caos orden, una estructura que te deja esa libertad, ¿no? Última opinión que te voy a preguntar de algún ejemplo. No sé si lo has leído. Si una noche de invierno, un viajero. Sí, lo empecé a leer. ¿Qué opinión te merece? No lo terminé de leer, lo empecé a leer. ¿Lo dejaste a medias? Sí. Creo que es muy ad hoc con ese libro. De hecho, bueno, lo empecé a leer porque tú me lo recomendaste. Ah, te lo había recomendado. Sí, tú me lo recomendaste. Y hace rato cuando dijiste, es que las estructuras, y tú me dijiste, no tiene una estructura. Y ese libro me lo recomendaste porque yo te decía que yo tenía una serie de inicios de novelas. Ajá. Y en una ocasión me dijeron, ¿por qué no es un libro de inicios de novelas? Ajá, ¿no? ajá. Donde todo pues quedaba trunco, ¿no? O sea, trunco por una y otra razón, ¿no? No te podría dar una opinión del libro porque me quedé con el inicio de la novela. Ah, o sea, nada más leíste el mero inicio. Sí, leí, no recuerdo cuántas páginas, pero no lo... Ah, ok. Pero, o sea, lo voy a... Déjalo anoto para... Vuelve a recomendarlo. Sí, anótalo, pero sí... Porque ahí también es una cuestión... Es interesante que son puros inicios y sin embargo lo que los une sí es determinada estructura, determinada historia en concreto, que es la que está sucediendo entre el narrador y el lector como personaje. Y en el transcurso son muchos inicios de novela que te quedas a medias y te quedas así de ¿qué pedo? ¿Qué pasó? O sea, sí recuerdo eso, pero no la terminé. Ya ves que también no dejo libros a medias. Pues ese es tu recomendación es la del griego, ¿cómo se llama? Petros Markaris. Petros Markaris. ¿Y alguna novela en especial?
Pues no, Noticias de la Noche, que es la primera novela que es padre, ¿no? O sea, a mí Ok. me encanta. No, de recomendaciones de libros, no. Bueno, la mía va a ser Ítalo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Está perro, léalo. Ok. Y lo dejamos ahí, que ya vamos en hora y cuarto. Hora y cuarto. Bueno, Y las baterías se me están acabando y demás. ok. Entonces, no hubo estructura. No, no hubo estructura. La usurpamos, la destruimos y yo me opongo a ella. Ok, no, perfecto. Me parece bien que sigas firme en tus convicciones. Lo dice, ay, ya lo dice la letra de Alaska Inarama. Me mantendré, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Bueno, me parece bien. Yo me mantendré firme, no sé en qué, pero me mantendré firme en eso. Haces bien, haces bien. Bueno, muchas gracias a los que aguantaron vara hasta ahora. Repito la promesa de siempre, no sé cuándo vaya a salir esto ni el que sigue. Ya dense de santos No si hay sale. estructura. No hay estructura. No, y aparte el último... No lo esperen. No lo esperen. Y aparte, porque el último se me arruinó. Ya contaré más a detalle eso. Pero bueno, gracias por escucharnos y hay unos vidrios.